Conocer lo que les ha pasado a algunos personajes célebres después de muertos nos ayuda también a saber de lo que son capaces los vivos. Descúbrelo en Polvo Eres, en exclusiva en Podimo, en el link que encontrarás en la descripción del episodio. Ser Podcast. Estás escuchando Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta. Un podcast de historia para conocer, para entretenerse, para criticar, para cotillear y para lo que se tercie. Que disfrutes del episodio. Hola Nieves, buenas tardes. Buenas tardes, Carlas, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Yo también muy bien. Me ocurre una cosa contigo, me ocurre una cosa con Nieves. Como ya son muchos años de conocernos y de escudriñar juntos la historia, a caballo de este Acontece que no es poco, cada vez que hay una pausa, ya sea unas Navidades, una Semana Santa, un puente, ¿no? O simplemente un fin de semana, pienso y me pregunto, hoy, ¿por cuál de sus temas preferidos atacará? Voy a dar una pista, pero solo a partir del título, que por lo que veo podría ser algo así como Noche del Matadero en la Puerta del Sol de Madrid. Venga. Sí. En realidad es una nueva historia del rastro de calamidades que los habitantes de Borbonia han dejado en este país. Es una más, ¿no? ¿Ves? ¿Lo ves? Sí. Si tuviéramos que... Es que a mí el descanso me viene bien porque me vengo arriba, ¿no? Ya. A ver, si tuviéramos que resumir en pocas líneas... En una o dos es imposible, pero en pocas líneas lo que ocurrió, lo que vamos a contar hoy, por qué ocurrió y en lo que acabó derivando, pues sería algo así como la corrupción de la Borbona Isabel II provocó una revolución en la universidad que desembocó el 10 de abril de 1865 en la Noche del Matadero en la Puerta del Sol de Madrid, que a su vez llevó a que un ministro muriera de un ictus, que un diputado se fuera por el presidente del gobierno en el hemiciclo a soplarle un guantazo y que al final cayera todo un gobierno. Todo así del tirón. Todo del tirón. Esto así, o sea que es imposible. No sé yo cómo vamos a resumir este pifostio, pero bueno. Hace 3 años contamos el origen de esta desgracia que retomamos hoy. Lo contamos así muy por encima, ¿no? Todo empezó por el ansia viva de la reina Isabel II por la pasta y porque la hacienda pública estaba bajo mínimos. Había que conseguir liquidez. Y dice la Borbona, dice ella, por consejo de su querido presidente del gobierno, que era el nefasto general Narváez. Okay. Dice ella, mira, voy a sacar a la venta parte de mi patrimonio. El 75% de la venta lo dono generosamente a las arcas del Estado y el 25% a mi buchaca. Bueno. Y así tenemos, pues mira, sí, claro, sí, tenemos todo el dinerito fresco, pero los políticos cortesanos dijeron, oh, qué buena es nuestra reina, qué generosa con España. Pero los progresistas liberales, levantan la voz, se cabrean y protestan porque el patrimonio que se estaba sacando a la venta no era propiedad de la reina. Amiga. Era propiedad de los españoles. Ella lo estaba vendiendo para trincar un 25%. A partir de esto se monta la de Dios. La Rosalía, que això sé que no és culpar-se milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signa del dòlar dintre la ment. Fucking money, man. O sea, estamos en 1865, que ya eran tiempos como para no estar callados del todo ante las decisiones tan arbitrarias de la corona. ¿Dónde se montó el pifostio este que cuentas? En todas partes. Se montó en la prensa, con cruces de artículos entre profesores y los meapilas que defendían la campechanería y la generosidad de la reina. Hubo una tremenda bronca en el Congreso entre políticos serviles contra políticos demócratas. Hubo un revuelo en la universidad con profesores y alumnos. Y todo ello lleva a que Isabel II
que era una indocta con el mismo nivel de estudios que Froilán, vamos a recordarlo, que cuarto candidato a la jefatura del Estado en este país, no lo olvidemos nunca, ¿no? Bueno, pues esto lleva a que Isabel II suspenda de empleo y sueldo al catedrático Emilio Castelar. Anda. Le retira la cátedra por real orden, que Emilio Castelar es uno de los que dice que es eso de vender el patrimonio de los españoles haciendo como que es suyo, ¿no? Bueno, pues le retira la cátedra a través de una real orden, pero entonces el rector de la Universidad Central de Madrid se niega a ejecutar la orden de la Borbona. ¿Y qué hace Isabel II, la campechana? Ordenar a su brazo armado, que era el presidente del gobierno, Narváez, que ordene al ministro correspondiente, que se llamaba Antonio Alcalá Galiano, que despida al rector. Y Alcalá Galiano lo despide. Dice, si el rector no ha despedido a Emilio Castelar, pues despedimos al rector. Esto no sentó nada bien en la comunidad universitaria, ¿no? La reina de España, que no sabía hacerlo con un canuto, cesando a catedráticos, cesando a rectores, bueno, en fin. Los alumnos se mosquearon. Pero salvo la bronca en la universidad, la cosa al principio no pasó de ahí. Y había además una costumbre universitaria que consistía en que cuando un rector dejaba el cargo, los estudiantes le daban una serenata debajo del balcón donde viviera. Era una tradición, ¿no? Se contrataba una orquesta con una colecta hecha por los estudiantes, ¿no? Benito Pérez Galdós estaba entre estos estudiantes. Era estudiante en la universidad y estuvo en todo este follón que estamos contando, estaba metido Benito Pérez Galdós. Pero la salida de este rector había sido por las malas, como estamos contando, no había sido por las buenas, ¿no? Y el gobernador civil de Madrid, por temor a que los estudiantes montaran algún follón, prohibió ese concierto, prohibió que se le brindara al rector cesado la serenata tradicional. Joder, tiene pinta de que cada decisión era peor que la anterior, ¿eh? Porque esta buena, desde luego, no parece. No, era como que a cada decisión la iban pifiando más, ¿no? Sí, lo iban arreglando. Los estudiantes, como ya tenían contratada la orquesta, bueno, pues se fueron igualmente a darle la serenata porque la habían pagado, ¿no? Era una serenata inofensiva al rector saliente, ¿no? Pero es que además había muchísima más gente. Se calcula que unas 5.000 personas, ¿no? Que además iban a escuchar a la orquesta. Esto era una tradición en Madrid y se juntaba mucha gente. Era una especie de fiesta, ¿no? Era un acto festivo. El gobernador civil de Madrid, mosqueado, porque se han saltado la orden, manda a la Guardia Civil y disuelven la fiesta. Bueno, la disuelven y no hay mayor problema. Los estudiantes se mosquean un poco, se van a la Puerta del Sol, la sede del gobierno, y meten ahí un poco de bulla, meten pitos, cantaron el himno de Riego. Bueno, y esta vez el ministro de la Gobernación, estoy contando cómo se fue liando toda la pelota, ¿no? El ministro de la Gobernación, Luis González Bravo, que era un esbirro de Narváez también y de la Camarilla de la Reina, es el que manda a disolver la manifestación con caballería incluida ahora, ¿no? Bueno, pues nada, unos cuantos zurriagazos, se acabó la mani, se acabó sin más problemas. Pero llega el día 10 de abril, cuando tenía que tomar posesión el nuevo rector, el que nombran en sustitución del otro, ¿no? Y ahí los estudiantes rodean la universidad, empiezan a rodearla los de filosofía y letras, se unen los de derecho, los de medicina, los de farmacia, más pitos, más gritos, metieron un burro en el patio de la universidad, le tiraron huevos al nuevo rector por aceptar un cargo del que tan injustamente había sido relevado su antecesor, en fin, otra vez la Guardia Civil a por los estudiantes, que esta vez echan a correr y otra vez llegan a la sede del gobierno, a la Puerta del Sol. A los estudiantes esta vez se unió más gente, ya el ambiente estaba calentito. A la Guardia Civil empezaron a llamarle, y a que estaba también el ejército, los llamaron de todo menos bonitos. El ambiente siguió calentándose y a las 11:00 de la noche de aquel 10 de abril el ministro González Bravo pide refuerzos que entran en la Puerta del Sol disparando. Ahí se desató el caos porque entraron a bayonetazos y a espadazos sin mirar a quién arreaban. Cayó hasta un funcionario de la embajada británica que salía de un hotel de allí de la Puerta del Sol, ¿no? En total hubo 22 muertos, según contó la prensa, y 150 heridos. Según el gobierno, solo 4 muertos, ¿no? Que al final admitieron que 9 muertos como mucho, y que son los únicos que reconoce a día de hoy la enquistada y añeja Real Academia de la Historia. 9 muertos. ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ay! ¡Oh! ¡Let's go! You're falling in a straight line. You're going through a tight one. You keep on losing their mind. Let's creep up. You're falling in the back seat. The generous lead. The tape in the back seat. Let's creep up.
Oye, que en toda esta retahíla de broncas y follones y protestas y decisiones raras y equivocadas y tal, has hablado de un ministro que le dio un ictus. Sí, ¿Quién sí. fue, el de Gobernación o no? No, el de Fomento. El de Fomento. El de Fomento. Educación dependía del Ministerio de Fomento. O sea, Alcalá Galiano. Alcalá Galiano, Vale, exactamente. vale. Alcalá Galiano es el que, siguiendo las órdenes de Narváez, ordenó el cese del rector, ¿no? Ese cese injusto, por el capricho de la reina y de su camarilla, es lo que desemboca en la tragedia de la Noche del Matadero, que es como la denominó la prensa, ¿no? También se conoció como la Noche de San Daniel, pero yo no encuentro razones de por qué se llamaba también la Noche de San Daniel, porque ese día no era San Daniel, pero bueno, la prensa la llamó la Noche del Matadero. Al día siguiente de la matanza, el 11 de abril, en la que, bueno, podría haber muerto Pérez Galdós porque estaba allí, ¿no? Se montó de urgencia un consejo de ministros, el asunto era muy grave, y Alcalá Galiano tuvo una agarrada muy, muy gorda con el otro ministro, con González Bravo, el que defendía que la carga fue ejemplarizante y oportuna, decía, que era el que había ordenado una carga desproporcionada contra los manifestantes, ¿no? La discusión fue tan violenta durante el Consejo de Ministros que a Alcalá Galiano le dio un ictus allí mismo y murió. Apoplejía lo llamaban entonces, no se quedó frito, ¿no? La bronca después se trasladó al Congreso y ahí el que más caña dio fue el diputado Ríos Rosas, ese señor que antes fue una calle, sí. Una calle, antes de ser una calle fue un señor, ¿no? Bueno, pues el diputado Ríos Rosas, muy alterado, señaló a todo el gobierno, les gritó: esa sangre pesa sobre vuestras cabezas, al ministro de la Gobernación González Bravo, con el que ya había tenido un duelo unos años antes y al que casi mató de un tiro, ¿no? Ahora le llamó miserable desde el escaño por haber ordenado la matanza, pero sobre todo se fue a por el presidente del gobierno, a por el general Narváez. Y cuando les puso la desproporcionada respuesta policial, que dejó tantos muertos en la Puerta del Sol, Narváez le gritó desde su sillón: ¡eso es mentira! ¡Mentira! Mira, Ríos Rosas se levantó, atravesó el hemiciclo, se plantó delante de la cara de Narváez y dijo: ¡repita eso, su señoría! Bueno, Narváez guardó silencio, no repitió lo de mentiroso, ¿no? Narváez luego le preguntó a Ríos Rosas ¿qué hubiera hecho si lo hubiera repetido? Y el diputado dijo: le hubiera dado a usted de bofetadas. Lo sospechaba, dijo Narváez, ¿no? Por eso me callé, porque yo hubiera tenido que devolverlas y no era posible que dos hombres como nosotros nos liáramos a puñetazos en pleno Parlamento. Tú fíjate, esta fue la charla que tuvieron después, que era verdad, ¿no? Diciendo, bueno, evidentemente yo no respondí, ¿no? Ese era el ambientito que había, socialmente muy crispado, políticamente irrespirable, con Borgoña además inmersa en la corrupción, y bueno, finalmente, a consecuencia de todo esto que hemos contado, cayó el gobierno en pleno, en su totalidad, ¿no? Todo esto, evidentemente, a la Borbona le daba igual. Ella quería su pasta, sus amantes, sus cocidos y su trono. ¿Y lo vendió finalmente el patrimonio? ¿Se quedó con el 25%? Sí, se pulió. Se pulió y la reina trincó su pasta. Y para que además no quedara ninguna duda, un mes después, el 18 de mayo de 1865, se especificó detalladamente todo lo que pertenecía a su real persona, se especificó en la Gaceta de Madrid número 138. Doy la referencia por si alguien quiere buscarla, porque además no tiene desperdicio. La Gaceta de Madrid es como ahora si dijéramos el Boletín Oficial del Estado, donde se comunicaban todas las decisiones, ¿no? Pero es que este país era tan cateto todavía en esa segunda mitad del 19 que cada gaceta, eso es muy gracioso de ver, que era donde se recogían las leyes y las disposiciones, siempre se encabezaban con el parte oficial indicando cómo estaba la salud de la familia real y por dónde andaban. Esto es muy gracioso. Por ejemplo, aquel BOE número 138 empezaba diciendo: Su Majestad, la Reina Nuestra Señora, que Dios guarde, su augusto esposo y excelsos hijos llegaron al Real Sitio de Aranjuez a las 6:30 de la tarde de ayer y continúan sin novedad en su importante salud. Sería sin novedad importante en su salud, ¿no? Pero no, bueno, esto en fin, está, sí, pero textual, Ya. así continúan sin novedad en su importante salud. Porque ellos eran muy redichos, ¿no? Con todo lo que tenía que ver con la corona. Y luego ya venía el decreto de las Cortes con la designación de bienes de la corona, que ahí es donde lo dejaron todo claro. A saber, pertenecía a la corona el Palacio Real, el Museo del Prado, todo el Retiro, toda la Casa de Campo, el Pardo, San Ildefonso, Aranjuez, la Alhambra,
y el Alcázar de Sevilla, el Escorial con su biblioteca, el Jardín Real de Valencia, los palacios de Valladolid, Barcelona y Palma, y el Castillo de Belver, el Monasterio de las Huelgas en Burgos, el de Santa Clara en Tordesillas, en fin, una locura, ¿no? Todo esto propiedad personal de Doña Reina, con todo lo que hubiera dentro y alrededores, yeguada, ganadería, cotos de caza, por supuesto, todo exento de contribución. Y todo lo demás, que eran fincas rústicas, unos palacetes y palacios de segunda, e infinidad de propiedades, lo cedió al Estado para su venta, de donde pilló su 25%. Puso España a la venta, porque España siempre ha sido la empresa más rentable de los Borbones. Era un rey muy campechano, 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 que iba a vaca ir a esquiar. Y cuando el golpe de estado, un tejero, ¡oh qué susto! Fue nuestro héroe nacional. Y estando escayolado, o recién operado, se le veía jovial, tan natural. Era un tío fenomenal, era un rey muy campechano. Adiós, campechana, hasta mañana. Venga. Hasta mañana, Un Carlos, beso. gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.